El zumbido eléctrico del coloso olímpico se clavaba en los tímpanos, una bestia de miles de gargantas que aún no la reconocía. En el centro del tartán, bajo un haz de luz quirúrgico que revelaba cada mota de polvo suspendida en el aire, se erguía diminuta, casi invisible. Su nombre, un eco lejano en las bocinas, se perdía entre la algarabía que celebraba a la favorita, la de las medallas de oro preescritas, la de la sonrisa gélida y la mirada de desprecio. Para el mundo, era un mero número en la lista, un relleno exótico de tierras lejanas, un suspiro fugaz antes del verdadero espectáculo. El olor a magnesio y sudor viejo, a plástico nuevo y ambición desmedida le arañaba la garganta. La pantalla gigante destellaba, ya proyectando la gloria ajena, ignorando la tempestad que bullía en su pecho, en el corazón de una mexicana que el mundo ya había condenado al olvido. Sus pies desnudos, curtidos por incontables horas, sobre el suelo áspero de gimnasios modestos, se aferraban al tapiz de mendocientos. Competencia, sintiendo la textura sintética, fría y ajena a la tierra fértil de su altiplano. Cada fibra muscular vibraba, un tamborileo sordo de nervios y adrenalina que subía desde sus talones hasta la nuca. El ácido láctico ya se agolpaba en sus muslos, un presagio de la tortura venidera, antes siquiera de que la música estallara. Recordaba la frase, como un latigazo, jamás me supera en suelo, pronunciada con una arrogancia que helaba la sangre, con la certeza de quien lo tiene todo. Esa soberbia extranjera se había tatuado en su alma, transformándose en una llama inextinguible, alimentando la garra que ahora sentía quemar, un fuego ancestral que se negaba a ser extinguido por el brillo artificial de los reflectores. El abismo entre su realidad y la de sus rivales se manifestaba en cada milímetro de la arena. Ellas, pulidas por la ciencia deportiva, con presupuestos que parecían infinitos. Ella, forjada en la escasez, con la disciplina de la sierra y la fe inquebrantable de su gente. El eco de los sacrificios resonaba, las mañanas heladas, las noches sin sueño, el dolor silenciado, las lágrimas tragadas, todo por este instante efímero que ahora se desvanecía en la inmensidad del estadio. Nadie la veía, nadie la esperaba. Era una sombra en la luz brillante, una incógnita que la narrativa universal ya había descartado. Pero dentro de ella, la furia de su linaje, la terquedad de su sangre, se alzaba, una bandera invisible ondeando con orgullo indomable, rehusándose a ser solo una estadística más en la crónica de los grandes. El pitido, seco y cortante, la arrancó de sus pensamientos, un despertador brutal que sentenció el inicio de su calvario o su redención. El aire se volvió denso, pesado, cargado de la expectativa de miles que esperaban verla caer, tropezar, confirmar su pronóstico. Sus ojos, fijos en el punto invisible del horizonte, se llenaron de una determinación pétrea, borrando el mosaico de rostros indiferentes en las gradas. El olor a cloro del agua de la alberca cercana se mezclaba con el aliento contenido de la multitud, un cóctel nauseabundo. El primer acorde de su música, una melodía que era grito y lamento, la envolvió. El tiempo se estiró hasta el infinito, cada segundo una eternidad, donde el destino de su estirpe, de su bandera, de su corazón, se jugaba en la milésima de un suspiro. El tiempo se estiró hasta el infinito, cada segundo una eternidad, donde el destino de su estirpe, de su bandera, de su corazón, se jugaba en la milésima de un suspiro. Luego, la voz del locutor, impostada y pulcra, resonó en el domo, un eco que parecía venir de un mundo ajeno, lejano a su tierra. Y ahora, damas y caballeros, la siguiente competidora en la rutina de suelo es la gran favorita, la inigualable Katerina Volkov, de la Federación Europea de Gimnasia. 4 oros olímpicos, 7 campeonatos mundiales, una perfección técnica que roza lo inhumano. Su promedio esta temporada ha sido de 15.8 puntos, una cifra inalcanzable para el resto. La pantalla gigante lo confirmaba, números fríos que aplastaban cualquier aspiración, una losa de estadísticas que la sepultaba antes de empezar. El nombre de Katerina se pronunciaba con reverencia, el suyo apenas un murmullo, un «y ahora»,
de México, que se perdía en la indiferencia. Las pantallas secundarias, los monitores de los jueces, los iPads de los comentaristas, todos destellaban imágenes de la favorita, repeticiones de sus rutinas impecables, gráficos de su evolución milimétrica, análisis biomecánicos que desglosaban su superioridad. Los pronósticos, unánimes y fríos como el acero, la daban por ganadora indiscutible. Los expertos no tienen dudas, sentenciaba otra voz, esta vez de un analista con gafas de montura fina. Su precisión es producto de una inversión sin precedentes, de una ciencia deportiva que México, sencillamente, no puede igualar. Es una cuestión de recursos, de sistemas. La mexicana es, con todo respeto, una anécdota exótica en este escenario de gigantes. El aire se llenó de un desprecio silencioso, una condena ya firmada por el mundo que se filtraba en sus poros y le quemaba la piel. Katerina Volkov, con su leotardo impoluto y su trenza rubia que parecía tallada en hielo, se estiraba con una gracia que era a la vez arte y máquina. Ni una gota de sudor, ni una arruga en su frente. Su mirada, una navaja que cortaba el aire, se cruzó con la de la mexicana por un instante fugaz, un destello de superioridad que no necesitaba palabras. No, era odio, era algo peor, era la certeza de que la otra no existía, una sombra sin peso, sin historia, sin futuro en ese escenario. Su equipo, detrás de ella, irradiaba una confianza inquebrantable, una calma que solo se posee cuando se sabe que la victoria es un derecho, no una lucha. Para ellos era un mero trámite, una formalidad antes de la inevitable coronación. El murmullo de la multitud, un mar de rostros que esperaban ansiosos por el plato fuerte, apenas se inmutó cuando la cámara se posó en la mexicana. Algunos aplausos esporádicos, más por cortesía que por genuina expectativa, se extinguieron rápidamente como velas al viento. No había vítores, no había mantas con su nombre, solo la vasta indiferencia de un coloso que ya había elegido a su héroe. El juicio ya estaba dictado en el aire, en el silencio condescendiente de las gradas, en la preescrita narrativa de los medios. Era la lucha de David contra Goliat, pero con la diferencia de que, en esta historia, nadie creía en David, ni siquiera los que narraban el cuento. La balanza estaba inclinada, el juego amañado, el destino sellado. Pero en el corazón de la mexicana, en lo más profundo de su ser, el desprecio no era una daga que la hundiera, sino una chispa que encendía la pólvora de su estirpe. La frase de la Volkov, jamás me supera en suelo, resonaba ahora no como una maldición, sino como un tambor de guerra, un desafío directo a su orgullo, a la sangre que corría por sus venas, sangre de guerreros y de soñadores. El ácido láctico en sus músculos, que antes era dolor, se transformaba en combustible. La furia ancestral de su tierra, la garra indomable de su gente, se agolpaba en su pecho, latiendo con una fuerza que prometía desafiar no solo a la favorita, sino a todos los pronósticos, a toda la arrogancia extranjera que osaba subestimar el espíritu inquebrantable de México. El bramido de la multitud olímpica se desvanece, cediendo paso al eco crudo de la sierra, el único gimnasio que conoció durante años. No había pista de tartán pulido, sino terracería irregular, sendas empedradas que marcaban cada paso con una cicatriz en la planta del pie. El aire no olía a magnesio industrial, sino a pino, a tierra mojada después de la lluvia, a la promesa de un amanecer que la encontraba ya en movimiento, desafiando las pendientes. Sus entrenamientos eran una danza brutal con la naturaleza, cada salto, cada pirueta, forjado no en la colchoneta acolchada de alta tecnología, sino sobre la dureza implacable de la roca. El sudor no se evaporaba en el aire acondicionado, se mezclaba con el polvo, con la esencia de su altiplano, una alquimia de esfuerzo y herencia que la hacía una con la tierra, una guerrera de la adversidad. La frialdad del metal extranjero no la había tocado, solo la calidez áspera de su México. Sus músculos, ahora tensos en la línea de salida, recordaban cada amanecer gélido, cuando el sol apenas despuntaba sobre las cumbres, pintando el cielo de fuego y ceniza.
No había máquinas de pesas sofisticadas, solo piedras de río, troncos caídos y el peso de su propio cuerpo esculpido con la tenacidad de un artesano. Las barras asimétricas eran ramas robustas de árboles centenarios. El potro, una roca pulida por el tiempo. Cada fibra de su ser se forjó en la rudeza, en la exigencia sin concesiones de un entorno que no conocía el lujo, solo la supervivencia. El ácido láctico en sus piernas era un viejo conocido, un compañero fiel de jornadas extenuantes, no un visitante ocasional. La garra que ahora sentía en el pecho, ese fuego indomable, no era un impulso de último momento, sino la acumulación de incontables horas de lucha silenciosa, de una voluntad férrea, cultivada en el corazón mismo de su tierra, lejos de los reflectores. La diferencia no era solo de instalaciones, era de un abismo económico. Mientras sus rivales europeas volaban en jets privados a campamentos de élite, con nutriólogos, fisioterapeutas y psicólogos deportivos a su entera disposición, ella, la mexicana, se alimentaba de lo que la tierra le ofrecía, de tortillas hechas a mano y frijoles, de la fuerza humilde pero potente de su gastronomía. Su equipo médico eran las manos sabias de su abuela, que sobaban sus músculos adoloridos con ungüentos caseros, y la fe inquebrantable de su madre. La falta de presupuesto no era una excusa, era una realidad brutal que la obligaba a ser más ingeniosa, más resistente, a exprimir cada gota de potencial de su cuerpo y espíritu. El brillo de las medallas extranjeras era un eco de millones. El sudor en su frente, la prueba de un sacrificio que valía más que todo el oro del mundo, forjado en la escasez y la dignidad. Incluso en su propio suelo, la sombra de la duda se cernía. Los expertos locales, a menudo con la mirada fija en el extranjero, murmuraban sobre la imposibilidad de competir sin los recursos adecuados. Es una quimera, decían, una ilusión. Esa condescendencia, esa resignación ante la superioridad ajena, calaba más hondo que cualquier desprecio foráneo. Se convirtió en una batalla interna, no solo contra el dolor físico o la falta de equipo, sino contra la narrativa del fracaso prescrito. Cada salto, cada caída, cada levantada, era una refutación silenciosa a quienes ya la habían sentenciado. La furia de su linaje se alzaba ante esa complacencia, negándose a aceptar que el corazón y la garra de México pudieran ser menos que la maquinaria de cualquier otra nación. Su alma se forjó en la resistencia a ser catalogada como una anécdota exótica, exigiendo su lugar por derecho de sangre y sudor. El dolor era su maestro más estricto. Las ampollas en las palmas, reventadas y curadas una y otra vez, la piel de sus pies áspera como lija, cada contusión en la cadera por una caída mal amortiguada en el suelo duro. No había colchones de espuma viscoelástica para mitigar los impactos, solo el instinto, la memoria muscular y la inquebrantable voluntad de levantarse. El ácido láctico no era una sensación incómoda, era un fuego que le quemaba las venas, un recordatorio constante de que estaba exigiendo a su cuerpo más allá de sus límites, rompiéndolo para reconstruirlo más fuerte. Las lágrimas de frustración y agonía se mezclaban con el sudor, una ofrenda líquida a la esperanza, a la promesa de que cada sacrificio valdría la pena, que cada pulgada de esfuerzo la acercaría a ese instante único, a desafiar la historia, a gritarle al mundo que la sangre mexicana no se rinde. En la soledad de sus entrenamientos, lejos de la efervescencia de los gimnasios internacionales, desarrolló una conexión visceral con su propio cuerpo, una autoconciencia que la ciencia deportiva más avanzada apenas podía replicar. No tenía psicólogos que la prepararan para la presión, pero tenía el silencio imponente de la sierra que le enseñaba a escuchar los latidos de su propio corazón, a transformar el miedo en concentración, la frustración en potencia. Cada rutina era un diálogo íntimo con sus límites, una batalla consigo misma antes que con cualquier rival. Forjó una disciplina de hierro, una mente inquebrantable, no por la guía de gurús extranjeros, sino por la necesidad, por la promesa que le había hecho a su bandera, a su familia, a la tierra que la vio nacer.
La garra en su pecho era el eco de una nación entera, latiendo con ella. Ahora, parada en el centro de ese coloso de cristal y acero, ese pasado de escasez y sacrificio no era un lastre, sino su armadura más fuerte. Cada cicatriz, cada dolor olvidado, cada amanecer solitario se había fundido en una determinación inquebrantable. La arrogancia de la Volkov, la frialdad de los números, la incredulidad del mundo, todo eso se estrellaba contra el muro de su historia, contra la furia acumulada de un linaje que no se doblega. El corazón de México latía en su pecho, no con el ritmo de la máquina perfecta, sino con la cadencia ancestral de la lucha, de la resistencia, de la pasión que brota de la tierra misma. No era solo una gimnasta, era la encarnación de un pueblo que se niega a ser menos, que se alza contra la adversidad, listo para escribir su propia leyenda con sudor, sangre y una garra que el mundo jamás podría comprender. El coloso olímpico rugió, no para ella, sino para Katerina Volkov, la favorita rubia que ahora se erguía en el centro del tartán. Su rutina era una sinfonía de perfección helada, cada giro, cada salto, una ecuación resuelta con precisión robótica. El leotardo blanco, impoluto, brillaba bajo los focos, reflejando una técnica pulida por millones y una ciencia deportiva que México, a ojos del mundo, jamás podría soñar. La multitud estalló en ovaciones ensordecedoras al finalizar su actuación, un torbellino de aplausos que confirmaba el veredicto preestablecido. Sus movimientos, exentos de cualquier rastro de esfuerzo, eran una bofetada silenciosa a la lucha diaria de la mexicana, un recordatorio brutal de la abismal diferencia entre ambos mundos. La pantalla gigante parpadeó. 15.9 puntos. Un muro de números que parecía inquebrantable. Una sentencia. La perfección de Volkov era casi inhumana. Sus pies, calzados en zapatillas de última generación, aterrizaban con la suavidad de una pluma, sin el menor temblor, sin el rastro de la gravedad. Cada pirueta, cada cambio de dirección era ejecutado con una fluidez que negaba la brutalidad del esfuerzo. No había sudor visible, ni un músculo tenso fuera de lugar. Era la culminación de años de entrenamientos milimétricos, de dietas calculadas, de una inversión que convertía el deporte en arte frío y calculador. El silencio reverente de los jueces era más elocuente que cualquier palabra, una admiración sin fisuras. Para la mexicana, observando desde la periferia, era un golpe directo al alma, una demostración de poderío que buscaba ahogar la llama de su garra antes de que pudiera arder. Luego, desde el continente asiático, otra potencia emergió. La gimnasta china, con una agilidad felina y una disciplina forjada en sistemas deportivos monolíticos, deslumbró con una rutina que combinaba la fuerza bruta con la delicadeza más etérea. Sus saltos, de una altura que desafiaba la física, y sus aterrizajes, tan precisos como un reloj suizo, arrancaron otro estruendo del público, que ya se había acostumbrado a la excelencia sin mácula. El olor a magnesio se mezclaba con el aliento contenido de miles, todos testigos de una exhibición que consolidaba la supremacía de las naciones con recursos ilimitados. La mexicana sentía el peso de esas actuaciones, la presión se agolpaba en su pecho, una losa de oro y acero que amenazaba con aplastarla. La espera se hacía eterna, cada minuto un siglo en la cuenta regresiva hacia su turno. El latido de su corazón, un tamborileo sordo en sus oídos, se aceleraba con la cercanía del momento. Sus músculos, tensos y calientes, ya clamaban por el esfuerzo. El ácido láctico, un viejo conocido, ya se anunciaba en sus muslos como un presagio de la tortura venidera. La boca seca, el aliento entrecortado, la sensación de que el aire se volvía denso, pesado, cargado con la expectativa de su gente, esa que, desde su tierra, se aferraba a la esperanza. La indiferencia del coloso olímpico, la certeza de que para la mayoría era solo un número más, se estrellaba contra la furia ancestral que bullía en su sangre. Se acercó a la colchoneta para
para sus últimos estiramientos, sintiendo el olor a caucho y sudor fermentado que emanaba del tapiz. Sus manos, ya cubiertas de una fina capa de magnesio, buscaban la familiaridad de la textura, aunque el magnesio de su sierra era tierra, no polvo químico. El dolor de los músculos, un murmullo constante, se intensificaba con cada flexión, cada extensión. Veía las repeticiones de las favoritas en las pantallas gigantes, sus rostros impasibles, sus movimientos sin fisuras. Era una coreografía de la perfección, una danza que ella, forjada en la escasez, debía desafiar con la única arma que poseía, la garra indomable de su corazón mexicano, la voluntad inquebrantable de su estirpe. Un pitido seco, su nombre, apenas audible entre los murmullos, se anunció. El primer acorde de su música estalló, una melodía que era un grito de guerra, una oración. Sus pies descalzos se aferraron al suelo. El primer salto, una explosión de energía contenida, lanzándola al aire. La gravedad era un enemigo tangible, y cada segundo en el aire, cada giro, cada aterrizaje, era una batalla visceral contra ella y contra el ácido láctico que empezaba a arder en sus cuádriceps. La precisión de sus movimientos, si bien no la fría perfección de las favoritas, emanaba una fuerza bruta, una pasión que brotaba de cada fibra, un sacrificio visible que contrastaba con la aparente facilidad de sus rivales. El público, aún inmerso en la gloria ajena, apenas reaccionó. A mitad de la rutina, el fuego ya era una hoguera incontrolable. El ácido láctico le quemaba las venas, un veneno que le nublaba la vista, que amenazaba con paralizar sus músculos. Sus cuádriceps temblaban con cada impacto. Sus hombros ardían al sostener su propio peso en las transiciones. Cada respiración se convertía en un jadeo desesperado. Sentía la humedad del sudor en su frente, mezclándose con el magnesio, una máscara de esfuerzo que la convertía en una guerrera de su propio cuerpo. El dolor era un martillo constante, golpeando su voluntad, pero la imagen de su bandera, de su gente, de la sierra que la vio nacer, era un ancla, una razón para seguir, para no ceder ni un milímetro. El paso de tumbling más complejo se acercaba, una secuencia de giros y saltos que exigía hasta la última gota de su energía. Cada impulso, una explosión de dolor y determinación. El aire se volvió un muro, sus pulmones un fuelle que no podía satisfacer la demanda de oxígeno. Giró, el mundo se difuminó en un borrón de colores. El aterrizaje, un impacto seco que resonó en cada hueso, un grito silencioso de sus articulaciones. El público, expectante, pero sin la histeria reservada para las favoritas, observaba sus movimientos, su lucha. En cada fibra de su ser, la garra mexicana se negaba a doblegarse, a rendirse ante la fatiga, ante la magnitud de la tarea. Los últimos 30 segundos fueron una agonía sublime. Su cuerpo, ya al límite, se movía por pura inercia, por la memoria muscular forjada en miles de repeticiones en la sierra, por la promesa hecha a su tierra. Cada movimiento final, una tortura, el estiramiento final, una batalla contra el temblor incontrolable de sus extremidades. El corazón le golpeaba en el pecho, un tambor de guerra que resonaba en todo su ser, recordándole que no era solo ella, sino la sangre de México la que se negaba a ser vencida. El rostro de los jueces, impasible, frío, no revelaba nada, pero en su interior, la mexicana sabía que había entregado hasta la última gota de su ser. La música se detuvo. El silencio fue abrupto, pesado, luego un aplauso educado, disperso, que no se comparaba con los vítores estruendosos para las favoritas. Se enderezó, el cuerpo tembloroso, el aliento entrecortado, el rostro cubierto de sudor y magnesio. La pantalla gigante parpadeó con su puntuación, 13.5, muy por debajo de la Volkov, de la China, de las demás. La frialdad de los números confirmaba la profecía del mundo. La decepción, un aguijón helado, le perforó el alma.
pero debajo de ella, la chispa de la furia y la garra ancestral se negaba a extinguirse. El mundo la ignoraba, pero el fuego en su pecho, ese, aún ardía, más potente que nunca. La pantalla gigante parpadeó con su puntuación, 13.5, muy por debajo de la Volkov, de la China, de las demás. La frialdad de los números confirmaba la profecía del mundo. La decepción, un aguijón helado, le perforó el alma, pero debajo de ella, la chispa de la furia y la garra ancestral se negaba a extinguirse. El mundo la ignoraba, pero el fuego en su pecho, ese, aún ardía, más potente que nunca. El 13.5 parpadeó en la pantalla, un número frío que intentaba congelar el fuego, pero solo logró avivarlo. No era solo un puntaje, era la sentencia del mundo, la confirmación de su insignificancia para los ojos foráneos. El aguijón de la decepción se clavó, sí, pero no en su espíritu, sino en la superficie de su orgullo. Bajo esa piel, la furia ancestral de su sangre mexicana bullía, no como una rabia ciega, sino como una determinación pétrea, forjada en la sierra, en la escasez. Ese fuego en su pecho no era el ardor del ácido láctico, sino la llama de su estirpe, de su tierra, de todos aquellos que la habían visto partir con la esperanza en los ojos. El mundo podía ignorarla, pero su corazón, ese, no la traicionaría. Cada latido era un grito de guerra, una promesa no escrita. La imagen de su madre, de sus manos curtidas por el trabajo incansable, de los ojos húmedos de su padre al despedirla, se proyectó en su mente con la nitidez de un relámpago. No era solo su sueño lo que se desmoronaba con ese puntaje, era el sacrificio de toda una familia, de un pueblo entero que había puesto sus últimas monedas en sus manos, creyendo en su promesa. Recordó las noches en que la luz de su casa se quedaba encendida hasta tarde, el murmullo de sus padres discutiendo cómo conseguir el dinero para el siguiente viaje, las comidas compartidas con menos de lo necesario para que ella tuviera más. No podía fallarles. Ese 13.5 era un insulto a su esfuerzo, a su sangre, a la dignidad de cada uno de ellos. El eco de la voz de su abuela, sabia y profunda como los cañones de su tierra, resonó en su alma. Hija, el honor no se compra, se suda y se defiende con el alma. Esa frase, un mantra de su infancia, ahora se clavaba en su corazón con la fuerza de una verdad innegable. Su abuela, con sus manos que habían trabajado la tierra por generaciones, le había enseñado que cada gota de sudor era una ofrenda a sus antepasados, que la derrota no era una opción cuando se llevaba la sangre de México en las venas. La medalla era un metal frío, pero el respeto, el honor de su linaje, eso era un tesoro que ninguna puntuación, por baja que fuera, podía arrebatarle. Su lucha era por esa herencia inmaterial, por el legado de resistencia. Cada pirueta, cada salto, cada impacto en el suelo de esa rutina recién terminada, llevaba el peso invisible de las deudas, de los ahorros vaciados de su familia, la venta de la pequeña parcela de tierra que habían cultivado por años, la hipoteca sobre el humilde hogar, el dinero prestado de parientes y amigos, todo por este momento. Mientras las favoritas ostentaban leotardos de diseñador y entrenamientos en instalaciones de millones de dólares, ella vestía el sacrificio de los suyos, un uniforme tejido con esperanza y privaciones. Ese 13.5 no solo evaluaba su técnica, era una bofetada a la economía de su gente, un recordatorio cruel de que el talento sin recursos era para el mundo una aspiración condenada. Pero la deuda de honor era más grande que cualquier número. La voz del analista, con su tono condescendiente y su etiqueta de anécdota exótica, resonó en lo más profundo de su ser, encendiendo una chispa de furia que no se había atrevido a mostrar. ¿Exótica? ¿Una curiosidad? No, ella era la encarnación de la tenacidad mexicana, la prueba viviente de que el espíritu indomable de su tierra podía alzarse contra la maquinaria fría y calculada del mundo. Ese comentario no solo la ofendía a ella, sino a cada hombre y mujer de su país que día a día se levantaba a luchar contra la adversidad con la misma garra. Ese 13.5 era la materialización de esa arrogancia, y ella con cada fibra de su ser se negaba a aceptarlo como su epitafio.
No era solo la medalla lo que la impulsaba, ni el aplauso efímero de las gradas. Era la necesidad visceral de romper el molde, de demostrar que la pobreza de recursos no era sinónimo de pobreza de espíritu. Su rutina era una declaración, un mensaje cifrado para todas las niñas de su pueblo que soñaban con volar, pero que el sistema ya había condenado al anonimato. Quería ser la prueba viviente de que la fe, la disciplina y el corazón podían forjar un camino donde solo había escasez. Cada músculo dolorido, cada articulación quejumbrosa era un sacrificio necesario para sembrar una semilla de esperanza, para que la próxima generación no escuchara la misma frase de desprecio. A pesar del puntaje, sabía que cada gramo de esfuerzo invertido en esa rutina no sería en vano. No era solo una competencia, era una batalla por el reconocimiento, por el lugar de México en el mapa de los gigantes. Su sudor en ese tartán extranjero era una ofrenda a la tierra que la vio nacer, una promesa de que el espíritu de lucha de su gente no se extinguiría. Este 3-5, aunque doloroso, era solo un capítulo. Lo importante era el mensaje de resistencia, la semilla de la dignidad que plantaba en el corazón de su nación. Las medallas podían brillar, pero el orgullo de un pueblo que se levanta de la nada, ese era un tesoro inquebrantable, y ella lo llevaría con la frente en alto. El zumbido eléctrico del coloso olímpico se clavaba en los tímpanos, una bestia de miles de gargantas que aún no la reconocía. En el centro del tartán, bajo un haz de luz quirúrgico que revelaba cada mota de polvo suspendida en el aire, se erguía diminuta, casi invisible. Su nombre, un eco lejano en las bocinas, se perdía entre la algarabía que celebraba a la favorita, la de las medallas de oro preescritas, la de la sonrisa gélida y la mirada de desprecio. Para el mundo, era un mero número en la lista, un relleno exótico de tierras lejanas, un suspiro fugaz antes del verdadero espectáculo. El olor a magnesio y sudor viejo, a plástico nuevo y ambición desmedida, le arañaba la garganta. La pantalla gigante destellaba, ya proyectando la gloria ajena, ignorando la tempestad que bullía en su pecho, en el corazón de una mexicana que el mundo ya había condenado al olvido. Sus pies desnudos, curtidos por incontables horas sobre el suelo áspero de gimnasios modestos, se aferraban al tapiz de competencia, sintiendo la textura sintética fría y ajena a la tierra fértil de su altiplano. Cada fibra muscular vibraba, un tamborileo sordo de nervios y adrenalina que subía desde sus talones hasta la nuca. El ácido láctico ya se agolpaba en sus muslos, un presagio de la tortura venidera antes siquiera de que la música estallara. Recordaba la frase, como un latigazo: jamás me supera en suelo, pronunciada con una arrogancia que helaba la sangre, con la certeza de quien lo tiene todo. Esa soberbia extranjera se había tatuado en su alma, transformándose en una llama inextinguible, alimentando la garra que ahora sentía quemar, un fuego ancestral que se negaba a ser extinguido por el brillo artificial de los reflectores. El abismo entre su realidad y la de sus rivales se manifestaba en cada milímetro de la arena. Ellas, pulidas por la ciencia deportiva, con presupuestos que parecían infinitos; ella, forjada en la escasez, con la disciplina de la sierra y la fe inquebrantable de su gente. El eco de los sacrificios resonaba, las mañanas heladas, las noches sin sueño, el dolor silenciado, las lágrimas tragadas, todo por este instante efímero que ahora se desvanecía en la inmensidad del estadio. Nadie la veía, nadie la esperaba. Era una sombra en la luz brillante, una incógnita que la narrativa universal ya había descartado. Pero dentro de ella, la furia de su linaje, la terquedad de su sangre, se alzaba, una bandera invisible ondeando con orgullo indomable, rehusándose a ser solo una estadística más en la crónica de los grandes. El pitido, seco y cortante, la arrancó de sus pensamientos, un despertador brutal que sentenció el inicio de su calvario o su redención. El aire se volvió denso, pesado, cargado de la expectativa de miles que esperaban verla caer, tropezar, confirmar su pronóstico. Sus ojos,
fijos en el punto invisible del horizonte, se llenaron de una determinación pétrea, borrando el mosaico de rostros indiferentes en las gradas. El olor a cloro del agua de la alberca cercana se mezclaba con el aliento contenido de la multitud, un cóctel nauseabundo. El primer acorde de su música, una melodía que era grito y lamento, la envolvió. El tiempo se estiró hasta el infinito, cada segundo una eternidad donde el destino de su estirpe, de su bandera, de su corazón, se jugaba en la milésima de un suspiro. El tiempo se estiró hasta el infinito, cada segundo una eternidad donde el destino de su estirpe, de su bandera, de su corazón, se jugaba en la milésima de un suspiro. Luego la voz del locutor, impostada y pulcra, resonó en el domo, un eco que parecía venir de un mundo ajeno, lejano a su tierra. Y ahora, damas y caballeros, la siguiente competidora en la rutina de suelo es la gran favorita, la inigualable Kateryna Volkov, de la Federación Europea de Gimnasia. 4 oros olímpicos, 7 campeonatos mundiales, una perfección técnica que roza lo inhumano. Su promedio esta temporada ha sido de 15,8 puntos, una cifra inalcanzable para el resto. La pantalla gigante lo confirmaba, números fríos que aplastaban cualquier aspiración, una losa de estadísticas que la sepultaba antes de empezar. El nombre de Kateryna se pronunciaba con reverencia, el suyo apenas un murmullo, un «y ahora» de México que se perdía en la indiferencia. Las pantallas secundarias, los monitores de los jueces, los iPads de los comentaristas, todos destellaban imágenes de la favorita, repeticiones de sus rutinas impecables, gráficos de su evolución milimétrica, análisis biomecánicos que desglosaban su superioridad. Los pronósticos, unánimes y fríos como el acero, la daban por ganadora indiscutible. Los expertos no tienen dudas, sentenciaba otra voz, esta vez de un analista con gafas de montura fina. Su precisión es producto de una inversión sin precedentes, de una ciencia deportiva que México, sencillamente, no puede igualar. Es una cuestión de recursos, de sistemas. La mexicana es, con todo respeto, una anécdota exótica en este escenario de gigantes. El aire se llenó de un desprecio silencioso, una condena ya firmada por el mundo que se filtraba en sus poros y le quemaba la piel. Kateryna Volkov, con su leotardo impoluto y su trenza rubia que parecía tallada en hielo, se estiraba con una gracia que era a la vez arte y máquina. Ni una gota de sudor, ni una arruga en su frente. Su mirada, una navaja que cortaba el aire, se cruzó con la de la mexicana por un instante fugaz, un destello de superioridad que no necesitaba palabras. No, era odio, era algo peor, era la certeza de que la otra no existía, una sombra sin peso, sin historia, sin futuro en ese escenario. Su equipo, detrás de ella, irradiaba una confianza inquebrantable, una calma que solo se posee cuando se sabe que la victoria es un derecho, no una lucha. Para ellos era un mero trámite, una formalidad antes de la inevitable coronación. El murmullo de la multitud, un mar de rostros que esperaban ansiosos por el plato fuerte, apenas se inmutó cuando la cámara se posó en la mexicana. Algunos aplausos esporádicos, más por cortesía que por genuina expectativa, se extinguieron rápidamente como velas al viento. No había vítores, no había mantas con su nombre, solo la vasta indiferencia de un coloso que ya había elegido a su héroe. El juicio ya estaba dictado en el aire, en el silencio condescendiente de las gradas, en la preescrita narrativa de los medios. Era la lucha de David contra Goliat, pero con la diferencia de que, en esta historia, nadie creía en David, ni siquiera los que narraban el cuento. La balanza estaba inclinada, el juego amañado, el destino sellado, pero en el corazón de la mexicana, en lo más profundo de su ser, el desprecio no era una daga que la hundiera, sino una chispa que encendía la pólvora de su estirpe. La frase de la Volkov, jamás me supera en suelo, resonaba ahora no como una maldición, sino como un tambor de guerra, un desafío directo a su orgullo, a la sangre que corría por sus venas, sangre de guerreros y de soñadores. El ácido láctico en sus músculos, que antes era dolor, se transformaba en combustible.
La furia ancestral de su tierra, la garra indomable de su gente, se agolpaba en su pecho, latiendo con una fuerza que prometía desafiar no solo a la favorita, sino a todos los pronósticos, a toda la arrogancia extranjera que osaba subestimar el espíritu inquebrantable de México. El bramido de la multitud olímpica se desvanece, cediendo paso al eco crudo de la sierra, el único gimnasio que conoció durante años. No había pista de tartán pulido, sino terracería irregular, sendas empedradas que marcaban cada paso con una cicatriz en la planta del pie. El aire no olía a magnesio industrial, sino a pino, a tierra mojada después de la lluvia, a la promesa de un amanecer que la encontraba ya en movimiento, desafiando las pendientes. Sus entrenamientos eran una danza brutal con la naturaleza, cada salto, cada pirueta, forjado no en la colchoneta acolchada de alta tecnología, sino sobre la dureza implacable de la roca. El sudor no se evaporaba en el aire acondicionado, se mezclaba con el polvo, con la esencia de su altiplano, una alquimia de esfuerzo y herencia que la hacía una con la tierra, una guerrera de la adversidad. La frialdad del metal extranjero no la había tocado, solo la calidez áspera de su México. Sus músculos, ahora tensos en la línea de salida, recordaban cada amanecer gélido, cuando el sol apenas despuntaba sobre las cumbres, pintando el cielo de fuego y ceniza. No había máquinas de pesas sofisticadas, solo piedras de río, troncos caídos y el peso de su propio cuerpo esculpido con la tenacidad de un artesano. Las barras asimétricas eran ramas robustas de árboles centenarios. El potro, una roca pulida por el tiempo. Cada fibra de su ser se forjó en la rudeza, en la exigencia sin concesiones de un entorno que no conocía el lujo, solo la supervivencia. El ácido láctico en sus piernas era un viejo conocido, un compañero fiel de jornadas extenuantes, no un visitante ocasional. La garra que ahora sentía en el pecho, ese fuego indomable, no era un impulso de último momento, sino la acumulación de incontables horas de lucha silenciosa, de una voluntad férrea, cultivada en el corazón mismo de su tierra, lejos de los reflectores. La diferencia no era solo de instalaciones, era de un abismo económico. Mientras sus rivales europeas volaban en jets privados a campamentos de élite, con nutriólogos, fisioterapeutas y psicólogos deportivos a su entera disposición, ella, la mexicana, se alimentaba de lo que la tierra le ofrecía, de tortillas hechas a mano y frijoles, de la fuerza humilde pero potente de su gastronomía. Su equipo médico eran las manos sabias de su abuela, que sobaban sus músculos adoloridos con ungüentos caseros, y la fe inquebrantable de su madre. La falta de presupuesto no era una excusa, era una realidad brutal que la obligaba a ser más ingeniosa, más resistente, a exprimir cada gota de potencial de su cuerpo y espíritu. El brillo de las medallas extranjeras era un eco de millones. El sudor en su frente, la prueba de un sacrificio que valía más que todo el oro del mundo, forjado en la escasez y la dignidad. Incluso en su propio suelo, la sombra de la duda se cernía. Los expertos locales, a menudo con la mirada fija en el extranjero, murmuraban sobre la imposibilidad de competir sin los recursos adecuados. Es una quimera, decían, una ilusión. Esa condescendencia, esa resignación ante la superioridad ajena, calaba más hondo que cualquier desprecio foráneo. Se convirtió en una batalla interna, no solo contra el dolor físico o la falta de equipo, sino contra la narrativa del fracaso prescrito. Cada salto, cada caída, cada levantada, era una refutación silenciosa a quienes ya la habían sentenciado. La furia de su linaje se alzaba ante esa complacencia, negándose a aceptar que el corazón y la garra de México pudieran ser menos que la maquinaria de cualquier otra nación. Su alma se forjó en la resistencia a ser catalogada como una anécdota exótica, exigiendo su lugar por derecho de sangre y sudor. El dolor era su maestro más estricto. Las ampollas en las palmas, reventadas y curadas una y otra vez, la piel de sus pies
áspera como lija, cada contusión en la cadera por una caída mal amortiguada en el suelo duro. No había colchones de espuma viscoelástica para mitigar los impactos, solo el instinto, la memoria muscular y la inquebrantable voluntad de levantarse. El ácido láctico no era una sensación incómoda, era un fuego que le quemaba las venas, un recordatorio constante de que estaba exigiendo a su cuerpo más allá de sus límites, rompiéndolo para reconstruirlo más fuerte. Las lágrimas de frustración y agonía se mezclaban con el sudor, una ofrenda líquida a la esperanza, a la promesa de que cada sacrificio valdría la pena, que cada pulgada de esfuerzo la acercaría a ese instante único, a desafiar la historia, a gritarle al mundo que la sangre mexicana no se rinde. En la soledad de sus entrenamientos, lejos de la efervescencia de los gimnasios internacionales, desarrolló una conexión visceral con su propio cuerpo, una autoconciencia que la ciencia deportiva más avanzada apenas podía replicar. No tenía psicólogos que la prepararan para la presión, pero tenía el silencio imponente de la sierra que le enseñaba a escuchar los latidos de su propio corazón, a transformar el miedo en concentración, la frustración en potencia. Cada rutina era un diálogo íntimo con sus límites, una batalla consigo misma antes que con cualquier rival. Forjó una disciplina de hierro, una mente inquebrantable, no por la guía de gurús extranjeros, sino por la necesidad, por la promesa que le había hecho a su bandera, a su familia, a la tierra que la vio nacer. La garra en su pecho era el eco de una nación entera, latiendo con ella. Ahora, parada en el centro de ese coloso de cristal y acero, ese pasado de escasez y sacrificio no era un lastre, sino su armadura más fuerte. Cada cicatriz, cada dolor olvidado, cada amanecer solitario se había fundido en una determinación inquebrantable. La arrogancia de la Volkov, la frialdad de los números, la incredulidad del mundo, todo eso se estrellaba contra el muro de su historia, contra la furia acumulada de un linaje que no se doblega. El corazón de México latía en su pecho, no con el ritmo de la máquina perfecta, sino con la cadencia ancestral de la lucha, de la resistencia, de la pasión que brota de la tierra misma. No era solo una gimnasta, era la encarnación de un pueblo que se niega a ser menos, que se alza contra la adversidad, listo para escribir su propia leyenda con sudor, sangre y una garra que el mundo jamás podría comprender. El coloso olímpico rugió, no para ella, sino para Katerina Volkov, la favorita rubia que ahora se erguía en el centro del tartán. Su rutina era una sinfonía de perfección helada, cada giro, cada salto, una ecuación resuelta con precisión robótica. El leotardo blanco, impoluto, brillaba bajo los focos, reflejando una técnica pulida por millones y una ciencia deportiva que México, a ojos del mundo, jamás podría soñar. La multitud estalló en ovaciones ensordecedoras al finalizar su actuación, un torbellino de aplausos que confirmaba el veredicto preestablecido. Sus movimientos, exentos de cualquier rastro de esfuerzo, eran una bofetada silenciosa a la lucha diaria de la mexicana, un recordatorio brutal de la abismal diferencia entre ambos mundos. La pantalla gigante parpadeó. 15.9 puntos. Un muro de números que parecía inquebrantable, una sentencia. La perfección de Volkov era casi inhumana. Sus pies, calzados en zapatillas de última generación, aterrizaban con la suavidad de una pluma, sin el menor temblor, sin el rastro de la gravedad. Cada pirueta, cada cambio de dirección era ejecutado con una fluidez que negaba la brutalidad del esfuerzo. No había sudor visible, ni un músculo tenso fuera de lugar. Era la culminación de años de entrenamientos milimétricos, de dietas calculadas, de una inversión que convertía el deporte en arte frío y calculador. El silencio reverente de los jueces era más elocuente que cualquier palabra, una admiración sin fisuras. Para la mexicana, observando desde la periferia, era un golpe directo al alma, una demostración de poderío que buscaba ahogar la llama de su garra antes de que pudiera arder. Luego, desde el continente asiático, otra potencia emergió,
la gimnasta china, con una agilidad felina y una disciplina forjada en sistemas deportivos monolíticos, deslumbró con una rutina que combinaba la fuerza bruta con la delicadeza más etérea. Sus saltos, de una altura que desafiaba la física, y sus aterrizajes, tan precisos como un reloj suizo, arrancaron otro estruendo del público, que ya se había acostumbrado a la excelencia sin mácula. El olor a magnesio se mezclaba con el aliento contenido de miles, todos testigos de una exhibición que consolidaba la supremacía de las naciones con recursos ilimitados. La mexicana sentía el peso de esas actuaciones, la presión se agolpaba en su pecho, una losa de oro y acero que amenazaba con aplastarla. La espera se hacía eterna, cada minuto un siglo en la cuenta regresiva hacia su turno. El latido de su corazón, un tamborileo sordo en sus oídos, se aceleraba con la cercanía del momento. Sus músculos, tensos y calientes, ya clamaban por el esfuerzo. El ácido láctico, un viejo conocido, ya se anunciaba en sus muslos como un presagio de la tortura venidera. La boca seca, el aliento entrecortado, la sensación de que el aire se volvía denso, pesado, cargado con la expectativa de su gente, esa que, desde su tierra, se aferraba a la esperanza. La indiferencia del coloso olímpico, la certeza de que para la mayoría era solo un número más, se estrellaba contra la furia ancestral que bullía en su sangre. Se acercó a la colchoneta para sus últimos estiramientos, sintiendo el olor a caucho y sudor fermentado que emanaba del tapiz. Sus manos, ya cubiertas de una fina capa de magnesio, buscaban la familiaridad de la textura, aunque el magnesio de su sierra era tierra, no polvo químico. El dolor de los músculos, un murmullo constante, se intensificaba con cada flexión, cada extensión. Veía las repeticiones de las favoritas en las pantallas gigantes, sus rostros impasibles, sus movimientos sin fisuras. Era una coreografía de la perfección, una danza que ella, forjada en la escasez, debía desafiar con la única arma que poseía, la garra indomable de su corazón mexicano, la voluntad inquebrantable de su estirpe. Un pitido seco, su nombre, apenas audible entre los murmullos, se anunció. El primer acorde de su música estalló, una melodía que era un grito de guerra, una oración. Sus pies descalzos se aferraron al suelo. El primer salto, una explosión de energía contenida, lanzándola al aire. La gravedad era un enemigo tangible, y cada segundo en el aire, cada giro, cada aterrizaje, era una batalla visceral contra ella y contra el ácido láctico que empezaba a arder en sus cuádriceps. La precisión de sus movimientos, si bien no la fría perfección de las favoritas, emanaba una fuerza bruta, una pasión que brotaba de cada fibra, un sacrificio visible que contrastaba con la aparente facilidad de sus rivales. El público, aún inmerso en la gloria ajena, apenas reaccionó. A mitad de la rutina, el fuego ya era una hoguera incontrolable. El ácido láctico le quemaba las venas, un veneno que le nublaba la vista, que amenazaba con paralizar sus músculos. Sus cuádriceps temblaban con cada impacto. Sus hombros ardían al sostener su propio peso en las transiciones. Cada respiración se convertía en un jadeo desesperado. Sentía la humedad del sudor en su frente, mezclándose con el magnesio, una máscara de esfuerzo que la convertía en una guerrera de su propio cuerpo. El dolor era un martillo constante, golpeando su voluntad, pero la imagen de su bandera, de su gente, de la sierra que la vio nacer, era un ancla, una razón para seguir, para no ceder ni un milímetro. El paso de tumbling más complejo se acercaba, una secuencia de giros y saltos que exigía hasta la última gota de su energía. Cada impulso, una explosión de dolor y determinación. El aire se volvió un muro, sus pulmones un fuelle que no podía satisfacer la demanda de oxígeno. Giró, el mundo se difuminó en un borrón de colores. El aterrizaje, un impacto seco que resonó en cada hueso, un grito silencioso de sus articulaciones. El público, expectante, pero sin la histeria reservada para las favoritas, observaba sus movimientos
sentimientos, su lucha. En cada fibra de su ser, la garra mexicana se negaba a doblegarse, a rendirse ante la fatiga, ante la magnitud de la tarea. Los últimos 30 segundos fueron una agonía sublime. Su cuerpo, ya al límite, se movía por pura inercia, por la memoria muscular forjada en miles de repeticiones en la sierra, por la promesa hecha a su tierra. Cada movimiento final, una tortura, el estiramiento final, una batalla contra el temblor incontrolable de sus extremidades. El corazón le golpeaba en el pecho, un tambor de guerra que resonaba en todo su ser, recordándole que no era solo ella, sino la sangre de México la que se negaba a ser vencida. El rostro de los jueces, impasible, frío, no revelaba nada, pero en su interior la mexicana sabía que había entregado hasta la última gota de su ser. La música se detuvo. El silencio fue abrupto, pesado, luego un aplauso educado, disperso, que no se comparaba con los vítores estruendosos para las favoritas. Se enderezó, el cuerpo tembloroso, el aliento entrecortado, el rostro cubierto de sudor y magnesio. La pantalla gigante parpadeó con su puntuación, 13.5, muy por debajo de la Volkov, de la China, de las demás. La frialdad de los números confirmaba la profecía del mundo. La decepción, un aguijón helado, le perforó el alma, pero debajo de ella, la chispa de la furia y la garra ancestral se negaba a extinguirse. El mundo la ignoraba, pero el fuego en su pecho, ese, aún ardía, más potente que nunca. La pantalla gigante parpadeó con su puntuación, 13.5, muy por debajo de la Volkov, de la China, de las demás. La frialdad de los números confirmaba la profecía del mundo. La decepción, un aguijón helado, le perforó el alma, pero debajo de ella, la chispa de la furia y la garra ancestral El 13.5 parpadeó en la pantalla, un número frío que intentaba congelar el fuego, pero solo logró avivarlo. No era solo un puntaje, era la sentencia del mundo, la confirmación de su insignificancia para los ojos foráneos. El aguijón de la decepción se clavó, sí, pero no en su espíritu, sino en la superficie de su orgullo. Bajo esa piel, la furia ancestral de su sangre mexicana bullía, no como una rabia ciega, sino como una determinación pétrea, forjada en la sierra, en la escasez. Ese fuego en su pecho no era el ardor del ácido láctico, sino la llama de su estirpe, de su tierra, de todos aquellos que la habían visto partir con la esperanza en los ojos. El mundo podía ignorarla, pero su corazón, ese, no la traicionaría. Cada latido era un grito de guerra, una promesa no escrita. El dolor de la puntuación, un puñal gélido, le recordó la frase de la Volkov, ese jamás me supera en suelo, que ahora resonaba como un eco burlón en el coloso. Pero en lugar de aplastarla, ese eco encendió un interruptor visceral en su alma, un punto de no retorno. Sus ojos, antes nublados por el cansancio y la decepción, se aclararon con una determinación brutal, un filo de obsidiana. No había terminado. Este 13.5 no era el final, era solo el inicio de su verdadera batalla. En ese instante, su mente, forjada en la sierra, tomó una decisión irreversible. No solo competiría, lucharía, rasgaría el velo de la indiferencia con la fuerza de su espíritu. Asumiría riesgos que nadie esperaría, desafiando la lógica, la técnica pulcra y el abismo de recursos. Su destino no lo escribirían números fríos, sino el sudor ardiente de su garra mexicana. Un temblor apenas perceptible recorrió sus músculos, no de miedo, sino de una potencia contenida que ahora buscaba liberarse. Era la furia de los volcanes de su tierra, la terquedad de sus raíces milenarias. Enderezó la espalda, y aunque el mundo seguía ajeno a su tempestad interna, su mirada se clavó en Katerina Volkov, no con odio, sino con una promesa silenciosa, un desafío que cruzó el vasto espacio del estadio. La arrogancia rubia de la favorita, su leotardo inmaculado y su séquito de científicos se encontraron con el fuego indomable de unos ojos que gritaban: «No he dicho mi última palabra». Cada fibra de su ser, desde la punta de sus pies curtidos hasta el nudo en su nuca, se tensó, lista para una guerra que solo ella había declarado, con el orgullo de México como su única bandera.
El plan que ahora bullía en su mente era una locura, una osadía nacida de la desesperación y la garra. Sabía que la perfección técnica de sus rivales era inalcanzable con sus medios, que los algoritmos de los jueces ya la habían sentenciado, pero poseía algo que ellos no: la capacidad de ir más allá del límite, de sacrificar su cuerpo por un sueño. En la próxima oportunidad, en el siguiente aliento, ejecutaría un elemento que su entrenador había prohibido, un salto que rozaba la imprudencia, una pirueta que exigía una fuerza y un control que apenas poseía. Sería una apuesta suicida, una danza al borde del abismo, pero la única forma de que su nombre, el nombre de México, resonara con la fuerza de un trueno en ese coloso indiferente. La sangre mexicana no se arrastra, se levanta y vuela. El aire en sus pulmones, pesado y denso, se transformó en un juramento. No importaba el dolor, no importaban las consecuencias físicas, el posible fracaso. Solo importaba el honor, la dignidad de su estirpe. La imagen de su abuela, susurrándole historias de resistencia en las noches de la sierra, se fundió con el estruendo distante del estadio. Este era su momento, su arena, y lo haría a su manera, con la furia que solo la escasez y el orgullo pueden forjar. Cada músculo, cada tendón, cada hueso de su cuerpo se preparó para el impacto, para la explosión de energía que estaba por venir. El antes se disolvía en el polvo del tartán, el después se abría como un abismo de gloria o de sacrificio, pero ella, la mexicana, ya había elegido volar, con el corazón de su tierra latiendo en cada fibra de su ser. El antes se disolvía en el polvo del tartán, el después se abría como un abismo de gloria o de sacrificio, pero ella, la mexicana, ya había elegido volar, con el corazón de su tierra latiendo en cada fibra de su ser. Un impulso visceral la catapultó hacia la primera secuencia, sus pies descalzos arañando la superficie sintética con la fuerza de quien se aferra a la vida. Cada músculo de sus piernas, forjado en las subidas y bajadas de la sierra, se contrajo con una explosión de potencia, lanzándola hacia el aire con una ferocidad que no cabía en los manuales de gimnasia. El olor a sudor rancio de la pista y el magnesio químico se intensificaba, una cortina de olores que contrastaba con el aroma a tierra húmeda que imaginaba. En esos milisegundos de vuelo, el mundo se silenció. El coloso olímpico se hizo un eco lejano y solo existió la furia silenciosa de su corazón mexicano, latiendo al compás de un desafío inquebrantable. Luego, con una determinación que desafiaba la lógica y la gravedad, se lanzó hacia el punto de no retorno. Los ojos de los jueces, antes fríos y distantes, ahora la observaban con una mezcla de sorpresa y curiosidad. Ella sabía que el elemento prohibido, ese salto con triple giro y medio que su entrenador había vetado por su peligrosidad, se acercaba. Cada fibra de su ser gritaba. El ácido láctico en sus muslos era ya un incendio incontrolable. Pero la imagen de su bandera, ondeando en el viento de su altiplano, le dio la fuerza para empujar. El estruendo de la multitud, que antes celebraba a la favorita, se transformó en un murmullo de expectación, una ola de incredulidad que empezaba a crecer en el coloso. Este no era un salto, era un grito de guerra, una ofrenda de sangre y sudor. El aire se volvió una sustancia densa, casi palpable, mientras su cuerpo se contorsionaba en una espiral de agonía y gracia. Cada giro era una batalla contra la inercia, cada milímetro de estiramiento un desgarro silencioso en sus ligamentos y tendones. Sentía la piel de su abdomen tensarse hasta el límite, sus hombros crujían con el esfuerzo sobrehumano de mantener la forma. En esa fracción de segundo que el mundo estiraba en una eternidad, vio el rostro de Katerina Volkov en la pantalla gigante. Su máscara de frialdad se resquebrajaba, un destello de algo parecido a la incredulidad o el asombro cruzando sus ojos gélidos. La mexicana estaba volando, desafiando no solo la gravedad, sino la soberbia de un imperio deportivo. El aterrizaje, un impacto brutal que le recorrió la columna vertebral,
desde la base de su cuello hasta la punta de sus pies curtidos. Sus rodillas, forjadas en la dureza de la sierra, cedieron apenas 1 milímetro, un temblor casi imperceptible que solo su instinto pudo corregir con un último aliento de fuerza. El suelo sintético se sintió como una extensión de su propia tierra, absorbiendo la furia de su impacto. El ácido láctico ahora era un torrente hirviente, inundando cada fibra de sus piernas, amenazando con paralizarla. Pero lo había logrado. El elemento prohibido, el imposible, se había ejecutado. Un silencio atónito se apoderó del coloso, un vacío ensordecedor que era más elocuente que cualquier ovación. En ese instante de quietud, el dolor físico se mezcló con una descarga eléctrica de triunfo, una corriente de adrenalina que le corrió por las venas, un sabor metálico a sangre y victoria en su boca. Sus pulmones jadeaban, desesperados por oxígeno, pero su espíritu se alzaba, inquebrantable. Apenas perceptible, un puño cerrado en su corazón, una celebración interna que nadie más podía ver. La mirada de Katerina Volkov, ahora clavada en ella, ya no era de desprecio, sino de una inquietud palpable, un reconocimiento forzado de que la balanza se había movido. La mexicana, la anécdota exótica, había plantado una bandera de dignidad en el centro de ese escenario de gigantes, con la fuerza bruta de su sangre y su voluntad. El resto de la rutina se convirtió en una danza contra el colapso. Cada pirueta, cada giro, era una proeza de resistencia, un acto de pura voluntad, no de perfección impoluta. Sus músculos, ya al límite, respondían con una lentitud desesperante, pero su mente, forjada en la disciplina de la sierra, los obligaba a obedecer. El sudor le caía a chorros por la frente, empañando sus ojos, mezclándose con el magnesio en una pasta salada que le quemaba la piel. El público, antes indiferente, ahora la observaba con una tensión palpable. El murmullo de las gargantas ascendía, no con vítores, sino con el asombro de quien presencia lo inesperado, lo imposible. Los jueces, sentados en su mesa de cristal, intercambiaban miradas rápidas, sus plumas suspendidas sobre las hojas de calificación. El protocolo frío y calculado se había roto. La audacia de la mexicana, su desobediencia a las normas tácitas de lo posible, había sembrado una semilla de caos en su sistema de puntuación. El olor a desinfectante del tartán se mezclaba ahora con el aroma a incertidumbre. La Volkov, con su trenza rubia perfectamente inmovilizada, se paseaba nerviosamente. Su respiración, antes imperceptible, ahora era un suspiro contenido. El desprecio silencioso se había transformado en una amenaza muy real, una que venía de una tierra que ella creía insignificante. Los últimos 30 segundos fueron una agonía sublime, cada movimiento una tortura que la acercaba al éxtasis. El ácido láctico le quemaba desde las pantorrillas hasta los hombros, un fuego que amenazaba con consumirla, pero la imagen de su abuela, susurrando corazón de jaguar, resonó en su alma. El último giro, los músculos de su cuello a punto de romperse. El aterrizaje final, un temblor incontrolable en sus piernas, pero la postura erguida, desafiante. El aliento entrecortado, la boca seca, el corazón golpeando como un tambor de guerra. Había terminado, no con la frialdad calculada de la favorita, sino con la pasión salvaje de una guerrera, con la sangre de México desbordándose en cada fibra. La música se detuvo de golpe, dejando un silencio denso y expectante. Su cuerpo, tembloroso y cubierto de sudor, se enderezó con la dignidad de quien ha librado una batalla épica. El olor a magnesio, a caucho y a su propio esfuerzo quemado llenaba sus fosas nasales. La mirada de los jueces, antes impasible, ahora mostraba un conflicto evidente, una fisura en su juicio preestablecido. El público, que un minuto antes la ignoraba, ahora la veía.
la sentía. Ya no era un número, era la mexicana, la que había osado desafiar a los gigantes. En sus ojos, la furia ancestral de su tierra ardía, una promesa de que la garra mexicana no se rendiría jamás. Los segundos se estiraron, cada uno un siglo en la cuenta regresiva hacia el veredicto. La pantalla gigante, antes su verdugo, ahora era un lienzo en blanco cargado de un suspenso insoportable. Los comentaristas extranjeros, con sus voces antes condescendientes, ahora balbuceaban, incapaces de procesar lo que habían presenciado. Katerina Volkov, la favorita inquebrantable, se acercó a su entrenador, su rostro una máscara de preocupación apenas disimulada. La certeza de su victoria se desvanecía en el aire, reemplazada por la punzante duda. El coloso olímpico, que la había condenado al olvido, ahora vibraba con una tensión que solo podía ser disipada por un número, por una puntuación que reescribiría la historia. Y entonces, la pantalla gigante parpadeó. No era el 13.5 ni el 14, era un 15.6. Un rugido ahogado se alzó desde las gradas, un shock eléctrico que recorrió el estadio. Katerina Volkov palideció. Sus ojos, antes gélidos, ahora mostraban un miedo crudo, visceral. La mexicana, la de la sierra, la del corazón de fuego, había no solo superado su propia marca, sino que había roto el muro de los favoritos, la había alcanzado, la había desafiado en su propio terreno. El analista de gafas finas se quitó los lentes, incrédulo. El mundo había sido testigo de lo imposible, de la garra mexicana que con sangre y sudor había reescrito el destino. El coloso olímpico, que antes le negaba el aliento, ahora bramaba su nombre, un rugido primigenio que se alzaba desde las entrañas de la tierra, no para la favorita, sino para ella, para la mexicana. Katerina Volkov, con el rostro descompuesto, sus ojos gélidos ahora dilatados por un miedo crudo, no pudo sostener la mirada. Su perfección de hielo se derritió ante el fuego indomable que emanaba de la silueta diminuta en el tartán. El 15.6, escrito con sangre y sudor, era más que un número. Era el estandarte de un pueblo que se negaba a ser silenciado, el grito de una nación que se levantaba. En el 700, el pecho de la gimnasta, el corazón de México latía con una fuerza volcánica. Cada pulsación, un tambor de guerra que resonaba en sus venas, ahogando el ácido láctico, eclipsando el dolor. La promesa de la Volkov, jamás me supera en suelo, ahora era ceniza, un eco vacío en el coloso que finalmente reconocía a su verdadera guerrera. Los jueces, autómatas de la imparcialidad, rompieron su gélida compostura. Sus plumas, antes suspendidas con desprecio, ahora temblaban sobre los folios, incapaces de contener el temblor de la sorpresa ante lo imposible. Los analistas, esos profetas de la derrota, con sus gafas finas y sus voces impostadas, se quedaron mudos. Sus palabras de anécdota exótica se volvieron un eco hueco, una burla cruel de su propia arrogancia. La maquinaria perfecta del deporte europeo y asiático, esa que se jactaba de su ciencia y sus millones, se había topado con la fuerza bruta del corazón mexicano, con la tenacidad forjada en la sierra y la sangre indomable de sus ancestros. El aire, antes denso de desprecio silencioso, ahora vibraba con una nueva energía, una mezcla de asombro y el incipiente respeto que se ganaba con cada gota de sudor derramada en ese tartán sagrado. La mexicana, con el cuerpo tembloroso y el alma enardecida, sintió el abrazo invisible de su gente, el rugido de su altiplano resonando en cada fibra. El dolor del ácido láctico, que antes era un verdugo, ahora era un trofeo, la prueba tangible de que había entregado hasta la última gota de su ser por su bandera. Levantó la barbilla, sus ojos, antes cargados de desafío, ahora brillaban con una luz que no necesitaba medallas de oro foráneo para ser puro y eterno.
Había reescrito el destino, no con la precisión fría de los algoritmos, sino con la furia de su linaje, con la garra indomable que solo nace de la escasez y la dignidad. Jamás me supera en suelo, había dicho la favorita. Pero la mexicana, con los pies firmes sobre el tartán, había demostrado que, en el suelo de la vida, el corazón de México jamás se rinde. El silencio que siguió al rugido ensordecedor del coloso no era vacío, era un lienzo donde se pintaba el renacimiento de un orgullo. Ya no existía la anécdota exótica, solo la guerrera de la sierra, la que con cada fibra de su ser había desmantelado la arrogancia extranjera. En cada rincón de México, desde el altiplano hasta las costas, miles de niñas, con los ojos pegados a pantallas empolvadas, vieron más que un puntaje, vieron la promesa de que el sacrificio de su tierra, el sudor de sus padres, la garra de sus abuelos, no era en vano. El magnesio en sus manos, el sudor salado en su frente, la sangre en sus venas, se habían convertido en el testimonio inquebrantable de que el corazón mexicano, aunque forjado en la escasez, podía latir más fuerte que cualquier maquinaria de millones. Su victoria no fue solo en el tartán, fue en el alma de una nación que se rehusaba a ser subestimada, que hoy se erguía en un silencio digno, con la frente en alto, forjando su propia leyenda.